Bueno, vamos a continuar construyendo el conjunto numérico de los números reales. A ver, aquí hasta el momento hay que rescatar que hemos construido el conjunto de los números naturales. Bueno, no construido, definido el conjunto de los números naturales. Hemos definido sus propiedades y hemos establecido un método de demostración a partir de ese conjunto que es el de inducción matemática. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es primero fundamentar por qué es necesario que sigamos construyendo el conjunto numérico. Porque no solo nos vamos a quedar con los números naturales, como ya lo habíamos comentado anteriormente. El proceso de contar nos puede ayudar para algunas situaciones, pero el proceso de medir nos ayuda a cuestiones más complejas. Entonces, en el caso de los números naturales, vamos a darnos cuenta que no es un conjunto suficientemente completo para que podamos establecer cualquier fenómeno de contar o medir con ellos, sino que vamos a ir colocando bases y vamos a ir como construyendo un edificio, y mientras más completo sea ese edificio, entonces vamos a tener mejor descripción de algunos fenómenos. Entonces, lo primero que vamos a tomar aquí en consideración es la parte de los números naturales, que en esencia todo lo podemos describir a partir de la pseudo recta numérica, que no es una recta porque no está completa. Entonces, por eso la pongo así indicada de manera punteada. La recta inicia en 1, después va al 2, 3, así sucesivamente. Y entonces, lo que habíamos comentado en su momento es que podemos partir de un número natural en específico y llegar a otro, pero siempre y cuando ese avance lo hagamos hacia la derecha. Como les comenté en su momento, pues es como lo que se ve en primaria, de ahí pues es una ranita que va saltando sobre cada uno de los números, y bueno, pues esta ranita solamente salta hacia la derecha. Al momento, eso es en el conjunto de los números naturales. Bien, entonces, hasta el momento es precisamente lo que hemos tomado en consideración de esta situación. Ahora, ¿qué deficiencias existen para este conjunto numérico? Bueno, lo primero que debemos comentar es, por ejemplo, esta ecuación. Yo tengo un número x que al sumarlo a 3 me devuelve el número 2. ¿Qué número natural x satisface esto? ¿Cuál creen ustedes que sea el número natural que debe satisfacer esto? -1. Pero -1 no es un número natural.
A ver. De aquí ya sabemos que x debe ser menos 1. Pero tenemos un problema. Menos 1 no es un número natural. Eso quiere decir que esta ecuación no va a tener solución como tal en los números naturales. Entonces aquí debo comentarles que hay ecuaciones que no tienen solución en los números naturales. Entonces, esta es la primera necesidad que tenemos al momento de plantear las ecuaciones, la primera necesidad de extender el conjunto numérico. No es de que, pues ya con los naturales resuelvo varias cosas. Pues con una ecuación con sumas no puedo resolver todo lo que necesito en los números naturales. Entonces, tenemos otro caso. Cuando tengo x más 3 igual a 3, entonces x es igual a 0 y 0, como ya lo habíamos comentado, no pertenece a los naturales. Aquí se me pasó poner aquí la línea de que no pertenece. Bueno, con esto hay que tomar en consideración que debemos comenzar a definir un nuevo tipo de número y que la definición de ese nuevo tipo de número tiene que ver con lo que conocemos como resta. Entonces, a final de cuentas, aquí lo que debemos considerar es extender el conjunto numérico definiendo un nuevo tipo de número que me va a devolver esta nueva operación. Y entonces puedo realizar lo siguiente. Yo puedo decir que si tengo un número un número x más m igual a n, entonces x lo puedo obtener a partir de sumar m menos n. Esta situación hace que definamos el nuevo número menos m y este nuevo número le vamos a llamar entero negativo. Entonces, a partir de esto podemos establecer un nuevo tipo de números, los naturales, y además tengo el caso de los enteros negativos. Y es cuando podemos también introducir lo que es el cero, porque podemos definir que si n es igual a m, entonces x va a ser igual al 0. Y el 0 solamente lo vamos a tomar en consideración como un entero, sí, también es un entero, pero que no tiene signo. Entonces es un entero neutro. Así es como vamos a considerar el caso de estos números. Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? ¿Qué pasó?
Mm, no. Más bien, más que campo, tiene otro nombre específico. Dentro de los conjuntos numéricos tenemos lo que son las estructuras algebraicas. Entonces, podemos ver qué propiedades cumplen las operaciones y esa cantidad de propiedades es lo que le dan el nombre como tal. Entonces, el conjunto de los números naturales toma en cuenta una estructura que más que campo se llama magma, porque la suma, por ejemplo, de los naturales el con su suma, con su operación de suma, incluso con su operación de multiplicación, cumple con las propiedades de cerradura, asociación. Esas sí las cumple, ya los habíamos comentado. Entonces, si yo le agrego el cero, lo que estoy haciendo es enriquecer la estructura. Por ejemplo, en el caso de la suma. Si yo tomo en cuenta los números naturales con el cero, entonces podría definir algo que se conoce como semigrupo. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que si yo le voy agregando elementos y al momento de agregarle elementos voy satisfaciendo nuevas propiedades en las operaciones, la estructura, el conjunto sigue siendo el mismo, pero lo que cambia es su nombre de estructura algebraica, porque voy a poder realizar más cuestiones. Entonces, por ejemplo, en álgebra lineal ustedes van a ver cómo un conjunto con estructura de grupo abeliano va a poder resolver las ecuaciones que en este momento nos impide seguir utilizando los números naturales para todo. Entonces, aquí los conjuntos pues, siguen teniendo su importancia, sus propiedades, pero se van a ir enriqueciendo conforme le vamos agregando elementos. Y a final de cuentas, pues sí, podemos decir que a los naturales, al agregarles el cero, se convierten en los números naturales más el cero, aunque no tendría como tal un nombre en específico, ese conjunto en particular. ¿Algo más que deseen comentar? Vale, de nada. Bueno, a ver. Ahora, ya tomando en cuenta estos tres tipos de números, los voy a englobar en un solo conjunto. Y entonces, a los naturales les vamos a llamar enteros positivos. El 0, pues ya lo habíamos comentado, es un entero neutro. Y los números que tienen un signo negativo, pues son los que les llamamos los enteros negativos. En conjunto forman a un conjunto llamado Z, que contiene todos los valores X, tales que X es igual a n-m, considerando que n y m pertenecen a los naturales. Y esto es lo que le llamamos el conjunto de los números enteros. Y bueno, es necesario que definamos a este conjunto precisamente para dar noción de lo que son el 0 y los números enteros negativos.
Aquí hay que tomar en cuenta pues que a pesar de que usamos para contar los naturales, esos no nos van a ayudar a medir ciertas cuestiones. Aquí ya podemos comenzar a introducir el proceso de medir como una evolución del proceso de contar. Entonces, por ejemplo, ¿en qué usamos los números enteros? Pues tan fácil como en las finanzas. Cuando estamos en números negros significa que tenemos dinero de más. Cuando estamos en números rojos significa que tenemos deudas. Bueno, en números negros podemos decir que son ganancias. Números rojos son pérdidas o son deudas. Tenemos, por ejemplo, la situación de altitud. Tomamos como una referencia al nivel del mar. Y por encima es sobre el nivel del mar, que podría ser números positivos. Bajo la referencia tenemos números negativos, que es bajo el nivel del mar. O también las temperaturas sobre 0 y bajo 0, que esas son más clásicas. Y entonces aquí es donde vamos a tomar en consideración lo siguiente. El 0 que carece de signo va a ser nuestra referencia en la pseudorrecta que ahora se ha ampliado. A la derecha del 0 pues voy a tener los números naturales, 1, 2, 3, así sucesivamente. Y a la izquierda voy a tener los números negativos. Y entonces, en esta nueva pseudorrecta, gracias a la introducción de los números negativos, yo puedo estar en algún punto de esta pseudorrecta y ya sea desplazarme hacia la derecha o bien desplazarme hacia la izquierda. O incluso me puedo quedar en el mismo lugar. Cualquiera de estos tres escenarios puede plantearse ya con los números enteros. La semana pasada, cuando hablamos de los naturales, nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos en el mismo lugar, siempre teníamos que ir avanzando debido a la definición de los números naturales y de su operación suma sus dos operaciones, suma y multiplicación. Aquí ya no es necesario que avancemos. Gracias al 0, entonces podemos tomar en consideración quedarnos en el mismo lugar. Y esto pues ya es un paso muy importante porque entonces cualquier ecuación de la forma m más x igual a n siempre va a tener solución en el conjunto de los números enteros. Y entonces aquí nada más hay que preguntarnos qué propiedades tienen estos números. Bueno, la mayoría vienen de los números naturales, porque como en su definición tiene presente precisamente a los números naturales, entonces eso quiere decir que deben heredársele algunas propiedades. No todas, pero sí algunas. Entonces, incluso hay algunas que van a extenderse, van a ser propias del conjunto de los números enteros. Entonces, aquí, ¿qué operaciones? Primero vamos a ver qué operaciones existen, cuáles son sus propiedades y después vamos a ver qué es lo que sucede con el orden en los números enteros. Entonces, a ver, al momento, ¿algún comentario? A ver, entonces, nada más rápidamente. Tengo lo que son las operaciones en este conjunto numérico, que es la suma y la multiplicación. A ver, entonces, en este caso, para suma y multiplicación, hay que tomar en cuenta
que la suma la realizamos como la realizamos en los números naturales y la multiplicación la realizamos también como lo hacemos en los números naturales. Solo que hay que variar algunas cuestiones. Primero, para la multiplicación, que son las reglas de los signos. Si yo tengo el producto de dos números negativos, entonces el producto de menos por menos es más. Y si yo tengo el producto de un número negativo por uno positivo, entonces el resultado va a ser negativo. En el caso de la suma, hay que tomar en consideración que lo que estoy haciendo es sumar un número positivo con un número negativo y este resultado pues es directamente lo que conocemos como la resta. Si estoy realizando la suma de dos números negativos, pues es como sumar dos números naturales, pero con el signo negativo, con la naturaleza negativa. Bueno, de un lado pues sería lo que es las reglas de los signos que conocen y del otro pues tiene que ver directamente con cómo realizamos la suma. Y precisamente eso que les había comentado de que ya en esta nueva pseudo recta cuando hacemos suma de un número natural, tal cual, un número positivo, lo que hacemos es avanzar hacia la derecha. Y cuando hacemos la suma pero con un número negativo, entonces lo que hacemos es avanzar pero hacia la izquierda, retroceder. La palabra más adecuada es decir retroceder, porque pues, como el sentido lo manejamos hacia la parte derecha, aquí nos indica que vamos avanzando hacia la derecha, cuando nos movemos hacia la izquierda, entonces en este caso retrocederíamos. Con los números negativos retrocedemos y con los números positivos avanzamos al momento de realizar la suma. Bueno, entonces con estas dos operaciones es que podemos realizar todo lo que sabemos al momento de resolver ecuaciones y entonces eso nos plantea algunas propiedades importantes para ambas operaciones. Entonces, aquí primero voy a definir lo que son varios números enteros. Voy a decir que A, B y C pertenecen a los números enteros. Y entonces, las propiedades que cumplen estas dos operaciones son las siguientes. Primero, si yo sumo dos números positivos, dos números enteros, el resultado siempre es un número entero. Lo mismo sucede cuando los multiplico entre sí. Después, la suma sigue siendo una operación binaria, entonces puedo realizar la asociación. Tanto en la multiplicación como en la suma. Después, no importa el orden en el que haga la suma, me da el mismo resultado, no importa el orden en el que haga la multiplicación, también me devuelve el mismo resultado. Y aquí es donde viene la parte donde se diferencian estas dos operaciones respecto a sus propiedades. Primero, tengo un elemento neutro, que es el 0, precisamente porque no tiene signo, que al sumar con otro número entero, pues no le afecta.
Pero también tengo un número neutro para la multiplicación, que en este caso viene siendo el 1. Aquí el 1 en la multiplicación, el neutro, ese es un número positivo. Pero este neutro, como tal, es diferente de la naturaleza del número neutro 0. Entonces, los elementos neutros dentro de las operaciones no tienen que ver con la naturaleza del 0, con el signo del 0. Y cuando yo sumo un número con su correspondiente inverso, este me devuelve el 0. Este es un inverso aditivo y es precisamente parte de la simetría que guarda esta nueva pseudo-recta. Y que la próxima sesión o la próxima semana aclararemos cuando veamos lo que es el valor absoluto. Si yo tengo aquí un valor A y tomo al 0 como referencia, el 0 es un punto que me puede ayudar a definir lo que es la simetría en esta recta, ya que la distancia que habría entre estos dos, entre el 0 y A, es la misma distancia que hay entre 0 y menos A. Por eso a estos también le podemos llamar elementos simétricos, debido a su posición dentro de la pseudo recta numérica de los números enteros. Y en los enteros, para la multiplicación, no existen elementos inversos. Es aquí cuando podemos establecer que en el conjunto de los números enteros, con la suma, estas 5 propiedades nos denotan una de las estructuras que les comenté hace un rato, el grupo abeliano. Los números enteros con la suma siempre forman un grupo abeliano. La multiplicación no. Pero con la multiplicación tenemos otra propiedad que incluye la suma y es la distribución. Entonces, si yo tengo A multiplicando a la suma B más C, es lo mismo que tener AB más AC. Y entonces con eso, pues hay que tomar en cuenta que nuestras propiedades nos van a ayudar a manipular a los números, en este caso enteros, y nos van a dar pie a formar un nuevo conjunto numérico a partir de estos. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, a ver, después de comentar esta parte de las operaciones, entonces solo vamos a tomar algunas cuestiones importantes respecto al orden, sobre todo porque debido a las reglas de los signos en la multiplicación, hay que tomar en consideración que eso va a influir directamente en el orden de los números enteros. Entonces, primero, tomo en consideración que si tengo un número m, lo voy a poner de este lado, que es menor a n, entonces esta condición de desigualdad se va a conservar si a ambos lados multiplico por el mismo número, por ejemplo p. Multiplico a m por p y multiplico a n por p. Entonces, se va a conservar siempre y cuando el número p sea mayor a 0. ¿Por qué debe ser mayor a 0? Porque va a cambiar de sentido la desigualdad si p es un número negativo, como les había comentado. En la recta numérica, o bueno, pseudo recta numérica de los números enteros, el 0 es nuestra referencia. Y todo lo que esté a la derecha de él es un número positivo. Por otro lado, todo lo que se encuentre a la izquierda es un número negativo. Y como vamos avanzando hacia la derecha,
Eso quiere decir que existe un incremento en los números conforme vamos pasando, vamos avanzando sobre la recta numérica. Es decir, los números que se encuentren más hacia la derecha son mayores. Los que se encuentren más hacia la izquierda son menores. Entonces, observen lo que sucede cuando tengo una desigualdad. A ver, yo tengo, por ejemplo, el número 3 menor que 5. Sabemos que eso es cierto, pues por definición de los números naturales en el orden. Si yo a 3 le sumo 2, obtengo el 5. Entonces, 3 es menor que 5. Bueno, voy a multiplicar por un número positivo, por ejemplo, por 3. No, otro número, por 4. Vamos a decir que aquí el número P es 4. Entonces, ¿puedo multiplicar a ambos lados de esta desigualdad? ¿3 por 4, 5 por 4, 3 por 4 es 12, 5 por 4 es 20. Y vean cómo el sentido del orden se conserva. 12 sigue siendo menor que 20, porque a 12 le tengo que sumar 8 para llegar hasta 20. Entonces, sigo teniendo esa situación. Pero vean qué es lo que sucede cuando esta misma desigualdad la uso pero con un número negativo. Entonces, voy a decir que P ahora es menos 4. Y entonces tendría aquí 3 por menos 4 es menor que 5 por menos 4. Y en consecuencia, aquí vamos a tener menos 12 es menor a menos 20. Lo cual eso no es cierto. ¿Por qué? Porque recuerden que la condición de igualdad de orden me dice que si yo tengo un número, le tengo que sumar otro para llegar al siguiente. Aquí no sucede que a menos 12 le tenga que sumar un número positivo en este caso para poder avanzar hacia la derecha. Recuerden lo que habíamos comentado hace un rato. Esto. Si yo quiero avanzar hacia la derecha, entonces debo sumar un número positivo. Los saltos hacia la derecha me indican una suma de números positivos. Y si yo tomo en cuenta entonces esto, resulta que no puedo hacerlo. Porque si estoy en 12, le sumo un número positivo, entonces llego a menos 11. Le puedo sumar otro número positivo, 2, y entonces llego a menos 10. Y me voy acercando más al 0, de tal manera que cuando llegue a menos 12 le sume 12, voy a obtener 0, y cuando a menos 12 le sume 13, voy a obtener 1, es decir, ya me voy a pasar a la parte positiva de la pseudo recta. Entonces, si yo multiplico ambos lados de una desigualdad por un número negativo, no puedo conservar este sentido, porque entonces caería en una contradicción de cómo me estoy moviendo sobre la recta de los números enteros. En este caso, entonces, al multiplicar por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Siempre. Aquí pues ya nos damos cuenta de que efectivamente no cambiar el sentido de la desigualdad nos lleva a algo erróneo. Entonces, esta es la parte más importante respecto a los números enteros, que cuando multipliquen por un número negativo, cambia el sentido de una desigualdad, siempre. El sentido del orden entonces va a invertirse y tenemos que invertir el sentido de las desigualdades que estemos trabajando.
Es importante porque la próxima sesión vamos a trabajar precisamente con desigualdades. A ver, entonces hasta aquí sí queda claro esto. Bueno, ahora, solo aplica esto cuando es multiplicación. Cuando es suma, no lo es. En la suma, si yo tengo otra vez que m es menor a n y sumo a ambos lados, m más p, n más p, no importa si p es positivo, negativo o cero. En la suma sí se conserva el sentido de la desigualdad. Entonces no hay ningún problema en la suma. La situación que deben fijarse pues es acá arriba. En la multiplicación. En esto. Bueno. Entonces, aquí esta es la parte más importante que debemos tomar en cuenta para el conjunto de los números enteros, que debido a la naturaleza de los nuevos números, que en este caso son los números negativos, entonces vamos a tener una situación que nos va a afectar el orden, el sentido del orden, en la multiplicación, más no en la suma. Bueno, entonces, por el momento vamos a dejar a los números enteros hasta aquí y vamos a extender el conjunto numérico, porque pues, no solamente nos podemos quedar aquí con el tipo de ecuaciones que acabamos de comentar o con las propiedades de los números enteros. Vamos a darnos cuenta que nuevamente es un conjunto insuficiente. Entonces, díganme si les puedo borrar. Bueno, y aquí vamos a hablar de lo que son los números racionales. Nada más escribo bien racional. Ahí está. Bueno, ahora, ya que conocemos qué es lo que sucede con los números enteros, pues aquí vamos a tener lo siguiente. Porque, ¿qué sucede si ahora en lugar de plantear las ecuaciones que planteamos hace un rato, yo planteo ecuaciones como estas? Bueno, primero puedo utilizar los números naturales, los números enteros, para empezar a resolver. ¿Por qué? Pues por una de las propiedades que habíamos comentado, el elemento neutro. Si yo sumo a ambos lados de esta ecuación el inverso de 5, pues aquí me va a devolver el neutro, que es 0. 1 menos 5 me va a devolver menos 4. Y aquí me va a devolver 3x. Bueno, si yo a un número entero le sumo 0, pues no pasa nada. El número entero se queda tal cual, porque el 0 es un neutro. Pero entonces ya viene un pequeño problema. ¿Qué número entero debo multiplicar por 3 para obtener menos 4? Aquí entero no se podría. Tendría que x es igual a menos 4 tercios y este no pertenece a los números enteros.
es una fracción. Entonces, fíjense que nada más le puse un coeficiente diferente de 1 a la x y ya se complicó todo. Anteriormente era resolver una ecuación con números naturales y que me diera un número negativo. Ese era el problema. Ahora aquí me da una fracción. Digo, que sea negativa, eso no importa. Sabemos que los enteros aceptan números negativos. Pero al momento de realizar esta fracción, ya no me devuelve un número que pertenezca al conjunto de los números enteros. Entonces, hay una nueva expansión del conjunto numérico. En este caso, podemos caer en la siguiente situación. Que x nos hubiera dado un número entero. Y pues dependiendo de la ecuación, pudimos haber encontrado menos 3, el propio 0, 1, etc. ¿no? Pero aquí con la ecuación que tenemos de ejemplo, que x no pertenezca a los enteros. Y en este caso, pues podemos tener, por ejemplo, el menos 4 tercios, o bien un séptimo, y ese tipo de números no los puedo acomodar dentro de los números enteros. Estos son los que llamamos los números racionales. Y aquí nada más una aclaración. En ocasiones hay momentos en los cuales este tipo de números se les llama, o bueno, se cree que se les llama racionales por raciones. Es decir, cuando tenemos una ración, pues estamos entregando algo hacia una persona, por ejemplo, una ración de comida. En realidad, hay quienes luego llegan a comentar que de ahí viene, de que pues podemos dividir. Sí, pero en realidad racionales no viene del término ración, sino del término razón. Porque cuando hablamos de una razón, en la matemática estábamos hablando de un cociente A sobre B. Y esto es precisamente la forma de especificar quiénes son los números racionales, porque vienen de que pueden expresarse como la razón de dos números enteros, como el cociente de dos enteros. Entonces aquí todo número racional viene de un cociente, incluso los números enteros, porque yo puedo decir, por ejemplo, menos 6 entre 2 sigue siendo un cociente, sigue siendo una razón, y cuando la desarrollo, pues menos 6 entre 2 me devuelve 3, que efectivamente es un número entero. Bueno, entonces, con esta situación podemos comenzar a definir quién es el conjunto de los números racionales. Y lo vamos a hacer a partir de los números enteros. Si los enteros los definimos a partir de los naturales, entonces los racionales los vamos a definir a partir de los enteros. Y este conjunto lo denotamos por Q. Q va a ser un número Y, tal que Y es igual a M sobre N, considerando dos cuestiones. Primero, que N es diferente de 0, y segundo, que M y N pertenecen a los números enteros. Entonces, un número racional siempre va a ser un cociente de números enteros, excepto en el que vamos a llamar denominador. Y aquí M es el que llamamos comúnmente como numerador o dividendo,
y n va a ser el denominador. O divisor. Entonces, aquí es importante que tomemos en cuenta que no podemos realizar la división entre 0. El denominador nunca puede ser 0. Y aquí les pregunto, ¿alguna vez se han cuestionado por qué el denominador no puede ser 0? No. No, y la razón es porque, bueno, primero, infinito no es un número, infinito es una idea. Entonces, decir que algo es infinito puede decir muchas cosas. Y segundo, conforme vamos acercando el denominador hacia 0, el resultado del cociente se va volviendo más grande. Y cuando llegamos a 0 no sabemos qué es lo que nos va a dar. Por eso decimos que es un cociente que no está definido. Y aquí también quiero hacer la aclaración. Hay una confusión muy grande entre algo entre 0 y 0 entre 0. El primero es algo que no existe, que no está definido. El segundo es indeterminación. Y aquí les voy a mostrar por qué en este momento. Entonces, fíjense qué es lo que va a suceder. Voy a dividir un número, que en este caso sería 1, y lo voy a dividir entre 1. El resultado pues viene siendo 1. Voy a dividir 1 entre un medio. Si aplico la regla del sándwich, que en un momento hablamos de ella, me devuelve 2. Ahora, voy a dividir 1 entre un tercio. Esto vendría siendo 3. Y así nos vamos. Observen que conforme el denominador se va volviendo más pequeño, los números, el resultado, el cociente, se va volviendo más grande. De tal forma que yo puedo tener un número 1 entre 1 sobre x y esto me va a devolver x. Pero, ¿qué sucede si en este caso x se dirige hacia infinito? Es lo que llamamos que tiende hacia infinito. Aquí la pregunta es, dentro de los números naturales, o dentro de los números en general, ¿dónde se encuentra infinito? ¿Cuál es la ubicación de infinito dentro de un conjunto numérico? No. Les voy a decir por qué. Si yo me voy sobre la recta natural, bueno, la pseudo recta natural, hacia acá llego a infinito. Pero, imagínense que estamos nada más entre 1 y 2. Y me voy acercando desde 1 hasta 2. Bueno, para llegar a 2, desde 1, tengo que pasar por 1.9. Y luego por 1.99. Y luego por 1.999. Y así me voy. Eso también es infinito. Los decimales que pueda tener aquí también son infinitos. Entonces, infinito se encuentra también
entre 1 y 2, poquito antes de llegar a 2. Sí, entonces se encuentra al final de la recta, se encuentra poquito antes de llegar a 2 y se encuentra prácticamente en todos lados, porque es una idea, no es un número. Por eso es que cuando nosotros tenemos un número en particular dividido entre 0, ese cociente no existe. No podemos decir que nos da infinito. Podemos decir desde el punto de vista de cálculo que ese cociente tiende hacia infinito, pero no que tenga un resultado de infinito, porque infinito no es un número y entonces, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, infinito lo podemos ubicar en varios lugares de la recta numérica. Entonces, vean nada más en lo que nos hemos metido al comenzar a hablar de infinito y tratar de definir cuánto vale 1 sobre 0. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que si yo tengo un número a sobre 0, este cociente no existe, considerando que a es diferente de 0. Bueno, entonces, tomen eso en consideración. Aquí vean nada más lo que hemos sacado, nada más de tomar el cociente de 0, de algo entre 0, algo que no es 0 entre 0. Y viene la otra parte. La otra es más simple, porque tenemos 0 sobre 0 y esto es una indeterminación. No es que esté indefinido, es una indeterminación. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de indeterminación? Me voy a basar en lo siguiente. Yo tengo un número X, o bueno, voy a seguir usando el número A. Yo tengo un número A que lo puedo multiplicar por 0. Eso se me olvidó mencionárselos en los números enteros, que a un número lo puedo multiplicar por 0 y siempre me va a devolver 0. En un momento revisamos esa parte. Bien, aquí les puedo preguntar, ¿qué valor tiene A para que al multiplicarlo por 0 me devuelva 0? Exacto. Es un número cualquiera. Y en esencia, dense cuenta que si trato de despejar A, no es la forma más ortodoxa de mostrarlo, pero es bastante útil para comprender este punto. Si trato de despejar A, esto me quedaría 0 sobre 0. Y entonces, como A puede tomar cualquier valor, decimos que el cociente 0 sobre 0 es una indeterminación, porque no sé cuánto me va a devolver. Podríamos decir, pero pues como A es cualquier valor, 0 sobre 0 vale 3. Bueno, pero entonces alguien más puede decir, pero a mí se me ocurre que A valga menos 4. Bueno, pues también puede suceder eso. Pero alguien más puede decir, ¿y qué tal si A vale un séptimo? Pues también cuadra. Entonces es una indeterminación. Este tipo de situaciones las vamos a tomar más a fondo en el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Porque en los sistemas de ecuaciones lineales existe un tipo de sistemas que tienen múltiples soluciones y que se deben precisamente a la presencia de ecuaciones de este tipo. Por eso tienen múltiples soluciones, porque A puede tomar el valor que ustedes quieran. Entonces, esta es la razón, estas son las dos razones por las cuales no podemos tomar un
un cociente entre 0. Porque caeríamos primero en un cociente que no existe, segundo en un cociente que tendría múltiples soluciones. Y al momento lo que necesitamos es que cada cociente me devuelva uno y solo un elemento dentro de los números racionales, ¿sí? Bueno. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. A ver, ahora que acabo de recordar esto de la multiplicación por 0, ¿alguna vez se han preguntado por qué algo al multiplicarlo por 0 les devuelve 0? ¿O nunca se lo han preguntado? Bueno, a ver, vamos a ver por qué un número multiplicado por 0 nos devuelve 0. A ver, voy a tener aquí un número A que está multiplicado por 0. No voy a poner el resultado porque es lo que queremos saber. Entonces, simplemente voy a partir de... Como la multiplicación es conmutativa, yo puedo poner 0 por A. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A 0 por A le voy a sumar un 0. Digo, como ya vimos, el 0 es un elemento neutro, entonces puede sumarse a cualquier otro elemento y no le va a afectar absolutamente nada. Bueno, pero también puedo realizar lo siguiente. Ese 0 lo puedo definir como A menos A, que es la propiedad de elementos inversos. Si yo a un número A le resto lo que vendría siendo ese propio número A, o lo sumo con su inverso aditivo, que es simétrico pero respecto al 0, entonces me va a seguir dando 0. La definición de elementos inversos. Bueno, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Este que se quede de esta manera, más a este primer A lo voy a multiplicar por 1, que ya sabemos que es el elemento neutro de la multiplicación. Y le voy a seguir restando el A. Entonces, este A que tengo por aquí, simplemente lo reescribí como 1 por A. A final de cuentas sabemos que es lo mismo, porque 1 por cualquier número me devuelve ese cualquier número. Bien. Lo que voy a hacer a continuación es mostrar que aquí tengo un factor común. Observen que yo puedo factorizar A de ambos lados, bueno, de ambos sumandos, para que me quede de esta manera. Y sigo restando por acá el número A. Bueno. Si yo sumo a 0 con 1, pues otra vez caigo en los neutros, en el neutro de la suma. 0 más 1 me sigue devolviendo 1. Y 1 por A, pues sigue siendo A. Y entonces tenemos el resultado. Cuando a un número le resto ese mismo número o le sumo su inverso aditivo, pues obtengo el neutro, que es 0. Y entonces, cualquier número multiplicado por 0 siempre me devuelve 0. Lo que hice fue aplicar las propiedades de la suma y de la multiplicación para saber cuánto valía este resultado. Y resulta que es debido a las propias propiedades que cumplen las operaciones, a las respectivas propiedades de las operaciones de suma y multiplicación,
que el resultado de multiplicar algo por 0, o bueno, un número por 0, siempre nos va a devolver 0. Bueno, en esencia esta es una demostración de álgebra lineal, pero pues nos sirve al menos para el propósito, para saber por qué un número al multiplicarlo por 0 nos va a devolver 0. ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, pues ya nada más unas cuestiones rápidas respecto a las fracciones, que serían el conjunto de los números racionales. A ver, primero, suma y multiplicación en números racionales. A ver, aquí vamos a tomar en consideración que tenemos cocientes y por lo tanto los cocientes tienen que trabajarse de una forma un tanto diferente a la forma en la cual vamos a realizar la suma en las demás operaciones. Entonces, aquí tomen en cuenta, yo tengo dos fracciones, por ejemplo, a sobre b más c sobre d. B y D pues obviamente son diferentes. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos la multiplicación? ¿Cómo hacemos la suma en las fracciones? Nada más rápidamente para recordarlo, por si aún tienen alguna deficiencia en esto. Primero buscamos un denominador común. Bueno, el denominador común generalmente lo encontramos al multiplicar estos dos entre sí. Bien, pero hay una forma más rápida. Lo que puedo hacer es, esta fracción la puedo multiplicar por d y dividirla entre d. ¿Por qué? Pues porque al multiplicar d y dividir entre d obtengo lo que es el 1. Y entonces con eso fundamento que la multiplicación ya tiene una nueva propiedad. Y ahora, a c sobre d la voy a multiplicar, pero por b. Utilizo el denominador contrario, pues precisamente para tener el denominador común. Y entonces aquí ya pueden observar que a por d más c por b entre bd es la suma entre dos fracciones. Entonces, así es como realmente realizamos la suma de fracciones. Cada una la multiplicamos por el denominador de la otra y además de multiplicar, pues también la dividimos para poder realizar la suma con el mismo denominador, con el mismo divisor, ¿sí? Bueno, en el caso de la multiplicación es más simple. Porque si yo quiero multiplicar a sobre b por c sobre d, pues lo único que hago es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y con eso terminamos con la multiplicación. El caso especial, pues viene siendo la división. Aquí en la resta de fracciones, pues no hay ningún problema. Porque pues es más o menos, no importa qué es lo que sea y se realiza de la misma forma. El caso especial es en la división.
porque si tengo A sobre B entre C sobre D, aquí en esencia estaría utilizando lo que serían las leyes de los exponentes, porque esto lo puedo expresar como A sobre B multiplicando a C sobre D a la menos 1. Otra vez aplico leyes de exponentes. Aquí ya puedo quitar el paréntesis porque aquí me quedaría C a la menos 1 entre D a la menos 1. Y precisamente por las leyes de los exponentes, cuando tengo un exponente negativo, puedo pasarlo como positivo si intercambio los números. El denominador lo paso al numerador y el numerador lo paso al denominador. A sobre D, A por D entre B sobre D, entre BC. AD entre BC. Y es precisamente la regla del sándwich. El producto de internos va abajo y el producto de externos va arriba. Y ese es el caso especial de la multiplicación en fracciones, ¿sí? Bueno. Sí se acuerdan sí se acordaban de la regla del sándwich, ¿verdad? Digo, si no se acordaban, no hay problema en que digan que no. Ya con esto, pues ya espero que les haya quedado algo al descubierto del conocimiento que tal vez se les haya olvidado, ¿no? Pero algunos se preguntaron por qué hacían las fracciones así, por qué hacen la suma de fracciones así. La suma, la división de fracciones. Precisamente por lo que acabamos de hacer. Debido a las leyes de los exponentes y a las propiedades que les voy a enunciar en un momento más. A ver, díganme si les puedo bajar esta parte. Bueno, entonces tengo aquí propiedades. En este caso voy a poner de este lado la suma. Y del otro voy a poner la multiplicación. Entonces, en la suma, yo puedo tener, por ejemplo, x, y, z que pertenecen a los números racionales. Y en la suma van a cumplir las mismas propiedades que en los números enteros. La suma de racionales es un número racional. Puedo asociar entre números racionales. No importa en qué orden sume, me va a devolver lo mismo. Al sumar con 0 no se afecta el resultado. O bueno, no se afecta el número que se esté sumando. Y tengo elementos inversos. Cuando sumo a x con menos x, obtengo el 0. Bien, en el caso de la multiplicación, pues el producto de números racionales es otro número racional. Podemos asociar. No importa si multiplico primero a x y después a y, me va a dar lo mismo que y por x.
si yo tomo a 1 y lo multiplico por x, entonces me va a devolver el mismo resultado. Y si yo tengo a x multiplicado por 1 sobre x, este me va a devolver 1, con dos cuestiones importantes. La primera, pues es que x tiene que ser diferente de 0. Y la segunda es que 1 sobre x lo puedo expresar como x a la menos 1. Y entonces con esto nos damos cuenta que la división de fracciones pues vendría siendo tal cual como lo acabamos de ver a partir de la regla del sándwich, ¿sí? Bueno, entonces aquí observen que ya tenemos una nueva propiedad incluida en la multiplicación. Ambas operaciones pues cumplen la distribución. Y en un momento nada más que me lo indiquen, pues vemos rápidamente cuáles son las propiedades del orden, que de hecho se van a conservar también aquí en los números racionales, tal cual como la vimos en los enteros. Pero vamos a ver algo aparte que viene siendo la expresión decimal periódica. Entonces, ¿algún comentario al momento? Díganme cuando ya le pueda bajar a esto. O bueno, que ya le pueda borrar porque ya me quedé sin espacio. ¿Les puedo borrar? Vale. Bueno, a ver, aquí nada más rápidamente respecto al orden. Sucede lo mismo que en el caso anterior. Si multiplico ambos lados por el mismo número y ese número es mayor a 0, es un número positivo, entonces se conserva el sentido de la desigualdad. Aquí le puse x por z y x por z. Este es y. Pero va a cambiar el sentido si tomamos que z es menor a 0. Entonces, aquí hay que considerar que se sigue estableciendo el mismo orden que acabamos de ver con los números enteros. En el caso de la suma, pues el sentido siempre se va a conservar, independientemente de la naturaleza del valor de z, de la naturaleza del valor z. Puede ser positivo, neutro o negativo, y de todos modos en la suma se conserva la desigualdad. Bueno, a ver, ahora quiero preguntarles, yo espero que sí se acuerden, porque es parte de lo que se ve en primaria.
¿Se acuerdan cómo podemos comparar a dos fracciones? Es decir, por ejemplo, si yo les tengo 17 medios y tengo por otro lado 34 tercios, por ejemplo, ¿pueden decirme cuál es mayor y cuál es menor? (34 tercios) es mayor. ¿Cómo sabemos eso? Sin... Sí, adelante, adelante. Ajá. Ajá, exactamente. Entonces, 17 por 3, que 17 por 3 es 51. Y 34 por 2, que en este caso 34 por 2 es 68. Y pues aquí es donde observamos cómo efectivamente 34 tercios es mayor que 17 medios. Bueno. A ver, pero ahora, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, menos 19 sobre 6 y menos... ¿qué será? Bueno, menos 20 sobre 7. Son negativos, aquí los números son negativos. ¿Quién es mayor y quién es menor? Sin usar la calculadora. ¿Quién es mayor y quién es menor? Uh-huh. El 19 sextos. ¿Es que mayor o menor? 19 sextos es mayor. El mayor es menos 20 séptimos. Bueno. No. No tiene que ver con los valores absolutos. Es directamente en el signo. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a aplicar el mismo proceso que hicimos hace un momento. Vamos a multiplicar numerador por denominador, lo ponemos abajo, numerador por denominador, lo ponemos abajo. El signo lo van a dejar aparte. Entonces, 19 por 7 nos da 133. Eso es lo que nos devolvería el producto de 19 por 7. Y 20 por 6 nos da 120. Bueno,
Ya que hicimos eso, ahora sí colocamos los signos. Y entonces aquí nos damos cuenta menos 133 y menos 120. Ahora, ¿quién se encuentra más a la derecha? Porque recuerden que cuando tenemos la recta numérica con los números negativos, avanzamos hacia la derecha y entonces mientras más a la derecha estemos, el número va a ser mayor. Entonces, observen esto. Si yo pongo en una, aquí sí ya puedo poner una recta numérica. Voy a poner 1, 2, etcétera. Y de este lado voy a poner el contrario. Menos 1, menos 2. Observen que en la recta numérica existe simetría respecto al 1 y al menos 1. Es decir, si yo voy 1, 2, 3, me voy alejando del 0 hacia la derecha. Si yo voy menos 1, menos 2, menos 3, me voy alejando del 0, pero hacia la izquierda. Entonces, la ubicación de estos dos números tendría primero menos 133 y enseguida menos 120. Debido a que ustedes pueden observar que conforme voy avanzando hacia la recta, hacia el 0, digámoslo así, el número que va acompañando al signo va disminuyendo. Entonces, si menos 120 se encuentra más a la derecha de menos 133. Eso ya nos indica que menos 120 es mayor que menos 133. Y entonces menos 20 séptimos es mayor que menos 19 sextos. Precisamente por esta situación. El signo negativo hace que cambiemos el sentido de la desigualdad. Fíjense, una alternativa a realizar esto. Y que concluye exactamente lo mismo que acabamos de ver. ¿Quién es mayor, 19 sextos o 20 séptimos? Hacemos el producto que acabamos de hacer. Este por este me da, lo voy a poner con otro color. Este por este me da 133, este por este me da 120. Y ahora multiplico por menos 1. Aquí ya sabemos que en esta situación sin signo 133 es mayor que 120, entonces 19 sextos es mayor que 20 séptimos. Pero cuando multiplico por menos 1, recuerden que hay que cambiar el sentido de la desigualdad. Y entonces aquí tendría menos 19 sextos, es menor que 20 séptimos, que menos 20 séptimos. Porque ahora estoy multiplicando por un menos 1 a ambos lados. Y precisamente por lo que vimos hace un rato, cuando multiplico por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Entonces, en esencia, esto que acabamos de hacer es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. Por eso les dije, no tomen en cuenta el signo al inicio. Observen que las dos formas de encontrar qué fracción es mayor que otra funcionan independientemente del signo. Ahora, si están comparando dos fracciones que tienen signos diferentes, pues la que es negativa siempre va a ser menor a la positiva, porque los positivos se encuentran a la derecha y los negativos se encuentran a la izquierda. Mientras más a la derecha estemos, mayor va a ser el número. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Entonces, último, esto ya es lo último que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con los números racionales. Es
lo que llamamos la expresión decimal periódica. Y esto es importante porque nos va a ayudar a definir a los que se llamarían números irracionales, que vamos a comenzar viendo la próxima sesión y que nos va a dar pauta a definir los números reales y dos de sus propiedades importantes, que son los conjuntos solución a partir del proceso de completitud y lo que vendría siendo el valor absoluto. Bueno, entonces, cuando ustedes tienen una fracción, por ejemplo un tercio, se puede expresar de la siguiente forma. Un tercio es igual a 0.3333, etc. Esto es a lo que le vamos a llamar la expresión decimal periódica. Se conoce como periódica debido a que existe para todos los números racionales un conjunto de números que se repiten constantemente. Es precisamente lo que le llamamos el periodo. Bien, ese periodo se obtiene a partir de lo que llamamos el algoritmo de la división. Si yo tengo un número A dividido entre un número B, entonces voy a tener un cociente Q más un residuo que todavía puedo dividir entre B. Entonces, observen qué es lo que va a suceder aquí con esta fracción de un tercio. Bueno, es más, voy a utilizar otra fracción. Voy a utilizar 4 tercios. Cuando yo hago la división de 4 sobre 3, pues puedo hacer el arreglo que ustedes conocen en primaria. Tengo que buscar un número que multiplicado a 3 me dé lo más cercano a 4, sin pasarme, ¿no? Entonces 1 por 3, 3, pasa con signo negativo y me sobra 1. Bien, entonces el que tenemos aquí vendría siendo nuestro cociente y el que tendríamos por acá abajo vendría siendo el residuo R. De tal forma que la expresión la puedo tomar como 1 más residuo 1 entre B, entre el denominador B, que vendría siendo un tercio. Bueno, puedo realizar exactamente lo mismo. 1 entre 3, puedo aplicarle nuevamente este algoritmo de la división. Pero aquí ya necesito realizar algo un poquito más, vamos a llamarle sofisticado. Porque necesito multiplicar y dividir entre 10 para que pueda realizar la división. Voy a tomar nada más un tercio. Bien, para que pueda realizar la división voy a multiplicar entre 10 y voy a dividir entre 10. Y voy a reorganizar. Este 10 lo voy a dejar como un décimo. Debido a la propiedad de asociación, pues puedo dejarlo como un décimo. Y puedo multiplicar los otros dos, que sería la otra parte de la asociación. Y entonces, este 10 sobre 3 es el que puedo realizarle la división que ustedes conocen, ¿no? 10 entre 3, un número que multiplicado por 3 me dé cercano a 10, pues es también 3. 3 por 3, 9, para 10, 1. Entonces, aquí tendría que este nuevo cociente de 10 sobre 3 es lo mismo que el entero 3 más 1 sobre 3. Y sigo multiplicando por el décimo.
Entonces esto me quedaría como 10 sobre 3 más 1 sobre 30. De aquí, recuerden que partimos de 1/3. Y entonces puedo sustituirlo en la expresión de mi fracción original, porque estábamos de inicio dividiendo 4 sobre 3. Después, ya que hicimos la división de 4 sobre 3, ahora dividimos 1 sobre 3, lo que sería el residuo sobre 3. Lo acabamos de hacer y entonces el siguiente paso es dividir 1 sobre 30, realizando el mismo proceso que acabamos de hacer. La diferencia es que ahora en el siguiente paso, en lugar de multiplicar por 10, voy a multiplicar por 100. Y para no afectar la igualdad, necesito también dividir entre 100. Entonces, vean cómo se va a ir acumulando. Primero voy a tener 3 sobre 10, luego voy a tener 3 sobre 100, luego 3 sobre 1000 y así sucesivamente. Voy a tener la repetición del mismo número en el numerador, que es el 3. Va a tener diferente denominador y eso es lo que me va a denotar directamente esta expresión decimal. Entonces, aquí el 4/3 lo puedo expresar como 1 más 1/3, pero 1/3 lo podré expresar como 3 décimos más 1 sobre 30. Pero el 1 sobre 30 lo puedo expresar como 3 sobre 100 más 1 sobre 300. Y así nos vamos. Sería repetir este mismo proceso, pero en cada ocasión vamos a ir multiplicando por una potencia de 10 mayor. Multiplicando y dividiendo, porque recuerden que necesito multiplicar y dividir para no afectar la expresión. Y así sucesivamente. De ahí es que nace la expresión decimal de un número racional. Y esa expresión decimal bueno, aquí ya no va el más, aquí ya va el punto. 3, 3, 3, 3, así sucesivamente. Esta expresión decimal es la que me va a ayudar a encontrar lo que vendría siendo la diferencia entre los números racionales y los números irracionales. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, de hecho sí se podría hacer y precisamente tiene que ver con esta cuestión, porque entonces ahí en el sistema sexagesimal lo que tendríamos es no solamente división entre 10, sino más bien división entre 60, 60 al cuadrado, 60 al cubo y así sucesivamente, que es precisamente estos denominadores. Entonces sí, efectivamente se puede tomar desde ese punto de vista. Incluso también lo pueden tomar desde el punto de vista del cálculo integral en algo que se llaman series, que lo van a ver el próximo semestre al inicio de cálculo integral. Una expresión como esta nos puede denotar una serie geométrica y una serie geométrica la pueden expresar a partir de su convergencia y tomando en cuenta una función exponencial.
Entonces también podemos meter esa parte de cálculo aquí como aplicación directa de esta expresión en la división. Bueno, pues ya nos queda poco tiempo. Ya nada más voy a ver algo importante, que es revertir precisamente este proceso. Y lo vamos a realizar con un algoritmo bastante sencillo. Entonces, lo que voy a hacer es, teniendo esta expresión decimal, voy a recuperar el 4/3. Observen cómo le voy a hacer. Tenemos 1.33333 periódico. Queremos saber quién es su fracción generatriz. Entonces lo que puedo hacer es decir que 1.3333 tiene fracción a sobre b. Bueno, a esta expresión la voy a multiplicar por 10. Para no afectar la igualdad, pues debo multiplicar por 10 ambos lados. Eso hace que el punto decimal se recorra un lugar pues hacia la derecha. El periodo pues va a quedarse igual porque este conjunto de números se va a repetir constantemente. Entonces, voy a poner aquí abajo nuevamente a sobre b igual a 1.3333 y entonces voy a hacer la resta. Bueno, observen que los términos que aparecen del lado derecho pues son términos que se pueden simplificar, porque del lado derecho en esencia esto me quedaría como 10 a sobre b menos a sobre b. Entonces simplifico los términos, 10 menos 1 pues es 9. Entonces esto es 9a sobre b. Del otro lado, cuando hago la resta, los periodos decimales se cancelan y los enteros se van a restar entre sí. Entonces 13 menos 1 me va a quedar 12. Esto va a ser 12. Bien, pues ya nada más despejo la fracción generatriz. Entonces a sobre b es igual a 12 sobre 3. Y aquí vienen 12 sobre 3, 12 sobre 9. Y aquí viene una de las propiedades más importantes de las fracciones, de los números racionales, que es la mínima expresión. Cuando yo tengo una fracción, puedo encontrar su mínima expresión. Bien, ¿y cómo lo hago? Primero, factorizo tanto el numerador como el denominador. Es decir, encuentro todos los factores de 12. Los factores de 12 vendrían siendo, si tomo en cuenta solo sus factores primos, vendrían siendo 2, 2 y 3. Factorizo el 9 en sus factores primos, 3 y 3. Podemos darnos cuenta que al tener multiplicaciones por leyes de exponentes, este se podría simplificar con este, porque tendríamos 3 a la 1 aquí en el numerador, y por la propiedad del inverso que les comenté hace un rato, pues tendría a la menos 1 con este denominador. Entonces, 3 a la 1 menos 1 es lo mismo que 3 a la 0, y pues esto es 1. Y esto se debe precisamente a los inversos multiplicativos, porque en esencia esto me quedaría como 3 por 1/3, y como son inversos multiplicativos, resulta que es un 1. Bueno, sí lo voy a dejar aquí.
Y entonces observen cómo ya recuperamos la fracción generatriz de la expresión decimal 1.33333.